Paz de Cristo, hermanos. Es un privilegio estar acá. Gloria a Dios. Con los hermanos de Washington, D.C., hermanos varones. Para mí es un privilegio estar en este lugar, ¿verdad? Alabando y bendiciendo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, agradecemos a cada uno de los que nos escuchan, a todos nuestros hermanos que están acá, ¿verdad? En este lugar precioso. Un ambiente muy, muy bueno, ¿no? Quisiera leer una porción bíblica, Gloria a Jesús, Jueces 6. Gloria a Jesús. El tema es varones esforzados y valientes. Gloria a Jesús. Jueces 6, Gloria a Jesús. Versículo 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levaduras. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, ni morirás. Vamos a orar. Amado Salvador, te damos la honra, la gloria a ti, Señor, por todo lo que tú haces, eterno Salvador. Agradecemos tus bondades, tu misericordia, eterno, esperando de que tú seas con cada uno de nosotros, Señor, abriendo nuestro entendimiento, Señor, para entender tu palabra, Señor, que podamos atesorar tu palabra en nuestras vidas. Haz un cambio en nuestras vidas, Señor, que podamos entender, Señor, cuál es el propósito tuyo para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Agradezco a cada uno de los que escuchan en este momento. Leíamos el libro de los jueces y la historia de Gedeón, el encuentro que él tuvo con el ángel de Jehová, ¿verdad? Es muy hermoso ver cómo cuando estamos lejos del Señor nos podemos acercar a Él y Él se acerca a nosotros. La historia en el libro de los jueces nos muestra de que el pueblo de Israel estaba cerca del Señor. 40 años dice que pasaron en bien, en paz, el pueblo de Israel. ¿Sabe por qué? Porque buscaba del Señor, porque estaban cerca de Él. Pero después nos encontramos en esta historia, en Jueces 6, en el llamamiento de Gedeón. Dice la palabra del Señor que el pueblo había hecho lo malo ante los ojos del Señor y había levantado ídolos a Baal. Baal en ese tiempo era algo que se idolatraba, era un ídolo que se idolatraba en ese tiempo para muchos pueblos. En aquel tiempo, Baal peor. Lo encontramos en la Biblia muchas veces en el Antiguo Testamento. Y hermanos, el pueblo de Israel se había combinado con los amorreos y había tomado a Baal peor. Había dedicado ídolos a Baal. Tanto así que dice que la casa de Gedeón, cuando comenzamos a leer el versículo 6, nos damos cuenta de que la casa y el padre de Gedeón tiene ídolos también hacia Baal. O sea que el pueblo completo estaba alejado de Dios. Muchas veces nosotros nos encontramos de esa manera, haciendo muchas cosas para nosotros mismos. Apartamos a Dios, decimos no, somos cristianos como el pueblo de Israel, nosotros somos escogidos de Dios, pero aquí tenemos a Baal. Tanto así que cuando el pueblo se enoja con Gedeón, después de lo que él hace, que yo voy a seguir contando la historia, pero ¿por qué es que sucede esto con el pueblo de Israel? ¿Saben por qué? Por descuido. El pueblo de Israel estaba descuidado, había sido bendecido. Muchas veces nosotros hemos sido bendecidos por Dios. Le buscamos su rostro y Él nos ayuda. Él nos ayuda y nos lleva a lugares de bendición. Nos sentimos gozosos, con alegría, pero nos descuidamos. El descuido viene a nuestras vidas y nos alejamos de Dios.
Y entonces metemos idolatría en nuestra vida. Nuestros hijos se alejan de Dios, nuestra familia, nuestros padres, todos los que nos rodean se alejan del Señor. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando nos alejamos del Señor? Según esta palabra dice que hicieron los malos ante los ojos de Dios, y la mano de Madián vino sobre el pueblo de Israel. ¿Qué significa Madián? ¿Usted sabe qué significa Madián? Significa que viene algo en contra del pueblo. Significa que viene la rebeldía y ellos van a hacer algo en contra de este pueblo. Significa que Dios le va a pasar la cuenta al pueblo de Israel. Ese es el significado de Madián. Y mire, por castigo del Señor. Y eso es lo que sucede cuando nosotros nos alejamos del Señor. Decimos, voy a hacer lo mío. Descuido mi hogar, y yo estoy hablando con los varones, porque Gedeón significa varón. Yo no sé si usted sabía que Gedeón significa varón. Pero hermanos, se alejaron de Dios tanto, se dedicaron a lo suyo, como muchas veces nosotros hacemos. No, es que yo tengo que mantener mi hogar. Descuidamos nuestro hogar, descuidamos a nuestros hijos, descuidamos nuestra casa y decimos, no, yo tengo que mirar por mi hogar, no tengo tiempo para el Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Dice que vienen los madianitas. Viene castigo del Señor sobre nuestras vidas. Y entonces encontramos que los madianitas, dice de que llegaban como langostas. Ustedes, si leen el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta de la representación de las langostas. Las langostas destruían todo. Al pueblo de Egipto, que fue una de las plagas que Dios mandó, destruyeron todo lo que había, todas las cosechas. No hubo que comer. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Dice que eran como langostas. Llegaban en camellos, dice que llenaban todo y eran tan malos que destruían las cosechas que ellos tenían. Sin necesitar destruían. Dice que se llevaban las vacas, todo lo que ellos tenían, las ovejas del pueblo de Israel. ¿Sabe qué sucede? Que cuando nos alejamos de Dios, el mal viene sobre nuestras vidas. Podemos hacer lo que querramos, podemos trabajar lo que queramos, podemos usar todos los métodos humanos posibles, pero nosotros vamos a perder. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios no está sobre nosotros. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castigo mío, mi Dios en quien confiaré. Nosotros confiamos en ese Dios, que es el que hace por nosotros todo lo que necesitamos. Él conoce nuestra necesidad. Y el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Y ahora encontramos aquí a este personaje, Gedeón, que como les dije, significa varón, pero también significa algo más. El que humilla. El pueblo de Israel estaba humillado ante los amalecitas y los de Madián. Los madianitas estaban humillados ellos. Dice que la palabra del Señor que ellos se escondían en cuevas y lugares fortificados. Cuando venían los madianitas, todo el mundo salía huyendo y se metía en las cuevas. Si nosotros recordamos la palabra del Señor, encontramos a Elías huyendo y se mete en una cueva. A David huyendo y se mete en una cueva. ¿Qué significa esto? Que nos llenamos de temor y huimos de las adversidades. Muchas veces nosotros como varones, que dice la palabra del Señor que nosotros somos la columna y somos la cabeza de nuestro hogar. Y dice el Señor, no seáis cola, sino cabeza. Muchas veces nos convertimos en cola y salimos huyendo de las adversidades y dejamos nuestros hogares expuestos a lo que el enemigo quiera. Eso le había pasado al pueblo de Israel. Se metían en cuevas. Cuando venía el enemigo, todo el mundo salía huyendo.
Hay muchos que nos encontramos en situaciones difíciles y ¿sabe qué es lo que hacemos? En vez de enfrentar la situación, huimos, nos escondemos y somos la cabeza de nuestro hogar. Nuestra esposa nos dice qué vamos a hacer, nuestros hijos se están portando mal, no está yendo bien la cosa en la casa, no hay nada, ¿qué hacemos? ¿Saben que no podemos hacer nada por nuestra fuerza? ¿Por qué? Porque la mano del Señor no está a nuestro favor cuando estamos alejados del Señor, cuando ponemos de prioridad otras cosas y no a Dios. Eso es lo que había pasado con el pueblo de Israel. ¿Saben qué hace Gedeón cuando se le presenta el ángel de Jehová? Porque ¿saben qué es lo bonito? Cuando nosotros decidimos no, me encuentro en una mala situación, tengo que buscar de Dios. Y tenemos ese encuentro con Dios. De antemano Dios le dice, Gedeón, hombre forzado y valiente. Y Gedeón estaba escondido en una cueva. Estaba trigando, estaba haciendo el trigo, estaba trigando el trigo en el lagar. Y lo iba a ir a esconder para que no se lo llevaran los madianitas, porque si no se quedaban sin comida. Pero Dios le dice, hombre forzado y valiente. ¿Y cómo? Si era un cobarde, se estaba escondiendo en la cueva. ¿Sabe por qué? El Señor así nos mira a nosotros. Él mira más allá. Miraba a Gedeón y miraba a ese hombre forzado y valiente que se iba a enfrentar contra este pueblo de los madianitas. Iba a proteger a su pueblo de Israel. Se iba a levantar como un líder. Igual como nosotros debemos de hacer. Nosotros nos tenemos que levantar, no llenarnos de cobardía o esperar a que alguien más haga algo. Porque eso es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Ellos estaban esperando a que alguien hiciera algo. Gedeón le pasó lo mismo. Y todavía le reclama a Dios. Hey, nosotros sabemos que tú nos sacaste de Egipto. Hiciste grandes proezas con nuestro pueblo. Y ahora nos encontramos de esta manera. Pero ¿qué hace Dios? Le dice que Él va a obtener la victoria. Tú ya obtuviste la victoria. Él le dice, ya eres vencedor. Y ni siquiera había peleado. Porque así nos mira a Dios, como vencedores. Cuando le creemos a Él, cuando le buscamos a Él. Eso había hecho Gedeón. Había tenido ese encuentro con Dios. Él nos está llamando a tener ese encuentro con Él. Y mire qué hermoso de que después de que Él tiene ese encuentro, dice que hace holocausto a Jehová. ¿Y sabe qué más hace? Dice que destruye las edificaciones que habían hacia Baal en su hogar, en la casa de su padre. Habían edificado un altar hacia Baal. Era tan grande que tuvo que buscar a 10 hombres para que le ayudaran a desbaratar eso. Muchas veces nosotros dejamos que en nuestros hogares el enemigo haga lo que quiera. Pero ¿sabe qué es lo bonito de Gedeón? Que dice, voy a ir de noche porque tengo temor a lo que piensen los demás. Que no me vayan a hacer nada. El pueblo, y aún en la casa de su padre, él tenía temor de lo que iba a hacer. Y derribó el altar a Baal con esos 10 hombres en la noche. Dios no se enojó con él porque lo haya hecho de noche. Lo que quiero decirles con esto, hermano, es que tal vez estés metido tan adentro en una situación que tú dices, si comienzo a buscar de Dios, la gente va a hablar de mí, mi familia va a hablar de mí, porque ellos saben mi condición. Pues comenzó a Gedeón a buscar de noche, buscar al Señor, ayúdame, voy a hacer esto para arreglar mi casa. Y poco a poco, él fue arreglando su casa. Eso es el significado de noche, para que nadie se diera cuenta, para que todo fuera así. O sea, usó estrategia para hacer las cosas. Eso es lo que el Señor quiere con nuestra vida. Que pensemos, Señor, ¿cómo puedes ayudarme en la situación? Estamos metidos tanto en otras cosas que no eres tú. ¿Cómo hago para que mi familia te conozca? Y el Señor, en esa misericordia que Él tiene, nos ayuda. Gloria a Jesús. Y Gedeón con esos 10 hombres derriba el altar que le habían dedicado a Baal. Baal es la representación del enemigo, las cosas del mundo.
Esa es la representación de Baal. El enemigo puede estar muy metido en tu hogar y tú lo sabes. O puede las cosas del mundo estar muy metido en tu hogar. Pero tú como varón, Gedeón, te levantas y dices, no, yo soy la cabeza de este hogar y tengo que hacer algo por mi familia. Yo voy a levantarme en el nombre del Señor y voy a hacer algo por mi familia. Voy a acercarme a Dios. Si mi familia no quiere, yo lo voy a hacer. Y voy a ayudar a mi familia. Eso fue lo que hizo Gedeón. En la mañana que se levanta todo el pueblo, se enoja. ¿Y quién hizo esto? Y indagaron y se dieron cuenta que era Gedeón. Vinieron a la casa de su padre. Y hasta le tuvieron que cambiar el nombre porque se volvió un hombre valiente. No tuvo temor a enfrentar la situación. Después, cuando se da cuenta que los madianitas ya vienen, él mismo se encarga de reunir al pueblo. Manda, como líder que es, de su hogar, de su pueblo, de lo que el Señor le había dicho, de las promesas que el Señor le había dado. Llama al pueblo. Reúne al pueblo de todas partes. Y se reúnen 32,000 hombres. Pero Dios dice, espérate un momento, Gedeón. Son demasiados. Y si ellos se van a la guerra con los madianitas y vencen, van a decir que fue por su fuerza. Así que vamos a cortarlo. Se fueron, los que se sientan con miedo, váyase en la madrugada, le dice Gedeón. Y no hay nada, todo el mundo se va. Se fueron 20,000, quedaron 10,000, 22,000, quedaron 10,000. Entonces dijo, bueno, aquí está, todavía hay mucho. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere mostrarnos que es por su mano, no es por la de nosotros. Quiere mostrarnos de que todo lo que vamos a lograr no es por nuestras manos, cuando le buscamos a Él, sino que Él se va a glorificar. Dice la palabra del Señor que le dice, todavía son muchos, 10,000. Van a un río a beber agua. Y le dice Dios, los que lamieren el agua con su lengua, eso, van a quedarse. El resto que se vaya. El resto lo agarraba así con la mano. Entonces, los que lamieron fueron 300. 300 hombres, mi hermano. A 135,000 madianitas. Era demasiado. Pero ¿saben que el Señor se glorifica? Estas cosas de Dios, cuando nosotros le buscamos, Él hace el cambio, es por fe. Él hace cosas maravillosas. Él hace cosas que no tienen sentido para la mente humana. Y eso es lo glorioso de nuestro Dios. Él hace cosas que no tienen sentido. Y si nosotros nos determinamos, aún con temor, porque siempre va a estar el temor, voy a hacer esto. Como les digo, Gedeón tenía temor, pero se aventó. Le creyó a Dios. Muchas veces nosotros no le creemos a Dios y creemos en nuestras fuerzas. No, tenemos que creerle a Dios. Él nos dice que somos hombres esforzados y valientes cuando estamos con Él. No es por nuestra fuerza, es por la fuerza de nuestro Dios. Él va como poderoso gigante. Amén. Y entonces el pueblo, estos 300 varones valientes, todavía le dice Dios, divídanse los 300, 100 por aquí, 100 por allá y 100 por allá. Y rodeen el lugar de los madianitas. Ellos estaban acampando, los rodearon y le dicen, no llevarán armas, sino que llevarán en las trompetas esta cosa de barro, mi hermano, ahorita ellos vienen cántaros, llevaban cántaros. ¿Y saben qué hicieron? Cuando estaban ahí, se pararon firmes, estos 100 hombres, rodeando a un ejército. La representación de las trompetas, hermano, representa de que te estás levantando en guerra y que estás teniendo la victoria, baja victoria. Se sonaban las trompetas cuando ya creíamos de que habíamos obtenido la victoria. Dice que quebraron los cántaros. ¿Sabes por qué quebraron los cántaros? Porque cuando nos acercamos al Señor,
vamos a ser quebrantados, vamos a ser probados, como se prueba el fuego en el oro. Aleluya. Vamos a ser quebrantados. Pero ¿saben qué es lo hermoso? Que cuando permanecemos firmes, aunque estemos siendo quebrantados, el Señor nos va a dar la victoria. Dice que sonaron esas trompetas y los madianitas se volvieron locos. Comenzaron a correr un ejército grandísimo, con 300 hombres tocando trompetas de victoria. ¿Y saben qué hicieron? Se mataron entre ellos. Y la victoria de los israelitas en un momento, muchos huyeron. Y muchos murieron ahí, derrotados por la mano de nuestro Dios. Eso es lo que quiere hacer el Señor en nuestras vidas, darnos la victoria. Que podamos sonar las trompetas de victoria. Que somos hombres valientes, esforzados. Y que somos las cabezas de nuestros hogares. Y que vamos a hacer lo que el Señor nos ha mandado. Ser cabezas de nuestro hogar, de nuestras casas, de nuestras familias, de nuestra iglesia, líderes en donde quiera que estemos. Que cuando nosotros miremos que hay algo que está mal, que no esperemos a que alguien más lo haga, sino que nos levantemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hagamos algo, porque la victoria está en nosotros y en la mano de nuestro Dios. Si le creemos a Él, porque esto es por fe, mi hermano, no por lo que podamos hacer, sino porque lo que puede hacer Dios en nuestra mano. Pero hay que hacer algo, mi hermano. No podemos esperar y decir, no, es que Dios va a hacer algo, voy a ponerme a orar. No, tenemos que levantarnos y creer que el Señor nos puede utilizar como vasos para su honra y su gloria, hermano. Que el Señor nos bendiga y creamos que el Señor va a hacer algo en nuestras vidas. Y busquémoslo a Él. Él está esperándonos con sus brazos abiertos. Él es el poderoso gigante y Él no tiene temor de nada. Nunca ha perdido una batalla. Es el Dios de la victoria. Que el Señor les bendiga, hermanos, y adelante en el Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre maravilloso de Él. Vamos a orar, Señor amado. Gracias por este momento. Que esta palabra, eterno Salvador, haya llenado nuestras vidas. Sé tú, Señor amado, tomando nuestro corazón, nuestra vida, Señor, que podamos, Señor, obtener, Señor, esa victoria en ti, Señor amado. Porque solo en ti está la victoria, eterno Salvador. Te alabo y te bendigo por todo lo que estás haciendo. Y si hay alguien que me escucha, Señor amado, de que necesita, Señor, ese impulso tuyo, Señor, ese ánimo, entra a su vida, cambia su corazón, su mente y llena, Señor, y restaura. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor